Aló, aló. Muy bien, nuestros niños van a sus respectivos lugares, ya están andando y damos gracias al Señor por nuestros preciosos niños. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Es un tiempo que definitivamente lo anhelamos. Deseamos estar en la casa del Señor como cantábamos y como sin duda alguna pues el Señor siempre tiene para nosotros una palabra de esperanza, una palabra sobre todo una palabra de vida eterna. Creo que es la palabra que más este mundo necesita y gracias al Señor por esa bendición. Les he dicho algo que sucede a menudo y es que su pastor se enferma de lunes a viernes. Así es. Y en efecto me enfermé de lunes, después del domingo de salir de acá, hasta el día viernes más o menos. Gracias al Señor estoy bien. Gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias por las llamadas, por los textos que me enviaron. Siempre revela esa iglesia tan preciosa, tan amorosa como lo son ustedes. Y doy gracias al Señor pues por estar acá. Así es que espero en el Señor pues predicarles como siempre lo hago los domingos. Y especialmente por esta serie de temas que estamos trayendo. Que son temas, no sé si usted se está edificando con ellos, pero son temas que verdaderamente nos están ayudando muchísimo. Hace un tiempo atrás, mejor dicho, hace unos cuantos años atrás, yo prediqué esta serie, no aquí en la iglesia ni en la otra iglesia. Creo que fue en Canadá. Hay una website que uno de los directores, una website donde van todos mis sermones, que uno de los directores me dijo: pastor, curiosamente usted predicó esa serie y me comenzó a hablar acerca de eso y creo que fue uno de los mensajes anteriores, quiero decir, que tenía el mismo título y él me llamó o me escribió para decirme: le estoy cambiando el título para que no aparezca exactamente como los anteriores. Sin embargo, le dije, bueno, yo tengo por, no sé si costumbre o mala costumbre, de que no predico definitivamente mi mismo sermón. En todo caso, lo descuartizo y saco algo totalmente nuevo. Así es que creo siempre que la iglesia se merece un pasto fresco, un pasto nuevo. Y por eso es que me esmero pues en el nombre del Señor para traerle ese pasto fresco a la iglesia. Y espero que el de hoy también sea un pasto fresco para la amada iglesia que espera siempre de su pastor un sermón. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces de una vez y estamos contentos, como dije, en tenerles. Siempre damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a esta hora. El tema de hoy ha despertado bastante interés. Varias personas me han dicho que incluso pues querían asegurarse de dónde se iba a transmitir porque pues consideraban que era un tema y es un tema de mucho interés. La puerta que nadie puede cerrar, ese es el tema de hoy. ¿Dónde encontramos ese texto para nuestra predicación? Bueno, ya saben, vayan a Apocalipsis, estamos en la carta, por cierto, esta es la penúltima. Si no se han dado cuenta, ya hemos avanzado muy rápido diríamos en los temas, y estamos en el capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 7 en adelante. Ustedes siempre se ponen de pie para que leamos la palabra del Señor. Y es una bendición que podamos entonces leerla. Siempre animo a la congregación a traer su Biblia, aunque tenemos la Biblia en nuestro aparato, en el cel, pero traiga su Biblia y gócese allí leyendo la palabra. De esa manera pues podemos, por supuesto, leer la Biblia, porque para eso venimos. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, de allí el tema para hoy. He puesto una
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ese es el primero, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y este es el tercero, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia de hoy, a nuestra iglesia. Oremos. Señor, estamos necesitados como siempre de tu palabra. La única razón que nos mueve venir a tu casa, aparte de adorarte como lo hacemos en espíritu y en verdad, es porque anhelamos que tu palabra nos hable, porque es tuya, no es nuestra, no es del pastor, es tu palabra, y anhelamos que sea tu palabra la que nos hable. Señor, te agradecemos porque tú nos das el privilegio y la libertad de poder predicar. Hay lugares en el mundo donde no se puede hablar públicamente. Qué bueno es que nosotros nos podamos reunir y con libertad abrir tu palabra, decir lo que ella dice y nosotros edificarnos con ella. Te agradecemos por la ocasión que nos concedes de poder ser parte de la continuidad de la historia de tu iglesia a través de los siglos. Y hoy, cuando hablaremos de Filadelfia, aquella insignia iglesia de los primeros años del cristianismo, Señor, que podamos ser imitadores de una iglesia como Filadelfia. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Llegamos a la ciudad de Filadelfia ahora en nuestra serie de mensajes, nuestro recorrido que venimos haciendo por las 7 iglesias, y a propósito fueron temas que los tratamos nosotros en la escuela dominical y muy interesantes, por cierto. Y hoy vamos a hablar precisamente de Filadelfia. Se dice que estaba ubicada a unos 28 millas de la ciudad de Sardis y se cree que era la más joven de todas las ciudades de ese tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad que tiene características muy interesantes. Fue fundada en el año 1150, quiero decir, antes de Cristo, por el rey Átalo de Pérgamo, cuyo apodo era Filadelfo. De allí va a venir la palabra Filadelfia. Es interesante que este nombre se lo puso este rey en memoria de un hermano que se llamaba, a quien él llamaba Eumenes, y se dice la historia que él quería tanto a su hermano. Era un amor tan fileo, era un amor tan fraterno, era un amor tan de familia, que entonces le fundó la ciudad en memoria de ese hermano llamado Eumenes. Y de allí sale la palabra Filadelfia. Otra característica de esta ciudad es que fue severamente destruida por terremotos. Tanto así que se dice que por lo menos les cambiaron 3 veces el nombre a la ciudad. La llamaron, por ejemplo, Neocesarea, que fue un nombre que se le dio a uno de los emperadores. La llamaron Flavia, también en memoria de otro emperador. Y la volvieron a llamar Filadelfia. Todo esto nos indica entonces que fue una ciudad que tuvo varios nombres. Yo quiero que usted siga la pista de esta historia, porque hay cosas que son tan bien relacionadas como el Señor pues obra en su palabra, que al final de este mensaje
usted va a escuchar que Dios nos va a dar y le da a la iglesia 3 nombres, porque precisamente hay cambios de nombres acá y por supuesto tiene que ver con esa manera como Dios guía las cosas para bendición nuestra en todo caso. Fue una ciudad que se constituyó, una iglesia, quiero decir, se constituyó ahí y fue muy floreciente, como fue el caso específicamente que estamos hablando de Filadelfia. Tengo la impresión que este nombre, Filadelfia, es uno de los nombres que más les gusta a las denominaciones ponerles a sus iglesias. Porque en resumidas cuentas, cuando se lee Filadelfia, pues la situación es tan distinta. A todo mundo quisiera tener una iglesia como Filadelfia. Muy poco escucho a iglesias con nombres como Corintio, por ejemplo. Las hay, pero no tan común como Filadelfia en este caso. De esta manera entonces vemos que esta iglesia, el Señor le dice que le ha puesto una puerta abierta. Y esta es la esencia misma de lo que quiero compartir esta tarde. Y Él dice que esa puerta Él abrió y nadie la puede ni cerrar por cuanto Él abrió, ni tampoco, o lo que Él va a cerrar, tampoco nadie puede abrir. Y esto es una garantía para nosotros al decirnos que si algo quiere el Señor para este tiempo en nuestras iglesias y nuestra iglesia, es que tengamos una iglesia de puertas abiertas. Cuando pienso en esto, hermanos, y veo la forma como el Señor está trabajando y quiere seguir trabajando en medio nuestro, yo digo, gracias Señor, porque por allí vamos. Estamos persuadidos de que una iglesia con una puerta abierta es una iglesia que Dios bendice. Estamos asistiendo a iglesias que se están cerrando, especialmente en un país como este. Ya sabemos cuántas iglesias se están cerrando. Esta pandemia ha ayudado para que se cierren muchas iglesias. Pero hoy no vamos a hablar de una iglesia que se está cerrando, sino una iglesia que tiene una puerta abierta. Una iglesia que está lista, que está preparada precisamente para ser de tremenda bendición. Estamos en presencia de una puerta abierta que significa una nueva oportunidad, nuevos trabajos, nuevos servicios, dedicación, constancia. Cuando hablamos de una iglesia de puertas abiertas, estamos hablando de que en esa iglesia usted encuentra posibilidad de trabajo. No dice la Biblia que los obreros que la mies es mucha y los obreros pocos. Pues cuando pensamos en una iglesia de puertas abiertas, estamos hablando donde todos los miembros de una iglesia, de alguna u otra manera, tienen la posibilidad de ser parte de ella, de ser de bendición para ella, de trabajar en ella. Estamos hablando entonces de la iglesia de Filadelfia, estamos hablando de esta amada iglesia. Vamos a preguntarnos esta tarde para responder en tres direcciones las razones por las que la puerta de una iglesia no se cierra. Vamos a considerar 3 razones por las cuales las puertas de una iglesia no deben cerrarse, tomando como ejemplo, como modelo, por supuesto, en este caso a Filadelfia. El texto nos va a ayudar, nos va a dar todas las directrices para entender esto. Vamos a verlo de esta forma. Por un lado, por causa de aquel que tiene la entrada. Esta es la primera razón por la cual esa puerta no puede cerrarse. Por causa de aquel que tiene la entrada. ¿Cómo lo vemos? Vamos a comenzar desde el versículo 7. Vamos a analizarlos. Y por favor sígame. Siga paso a paso porque va a encontrar cosas que le van a ayudar. Van a ser de mucha bendición para su vida al ver todo este contexto del cual estamos hablando. Por causa de aquel que tiene la entrada. Vamos a hablar de aquel que tiene la llave también en ese aspecto. Por eso estamos hablando de una puerta abierta. De alguien que, por supuesto, ya sabemos quién es, que tiene la autoridad para abrirla y también para cerrarla. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ahora aquí viene la identificación, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En ese versículo solamente hay 4 cosas distintivas que yo quiero por ahora concentrarme en las primeras, porque es muy llamativo el hecho de que comienza diciendo que aquel que tiene la autoridad para abrir y para no cerrar, en todo caso,
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia respecto a Él? ¿Qué es lo que menciona acerca de Él? Primero dice que es el santo y el verdadero. Hermanos, cuando uno lee esta declaración de la palabra, el santo y verdadero, estamos en presencia de uno de los atributos que corresponde solamente a un ser que se conoce como Dios. Cuando uno comienza a leer, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se da cuenta que hay que el nombre el Santo de Israel, por ejemplo, es algo que es reiterativo, constantemente se está dando, se está presentando. En este mismo libro, el capítulo 6, versículo 10, se va a hablar de ese santo, del santo Dios, hablando que Él es santo en este aspecto. Y en el Antiguo Testamento, repito, se repite varias veces. Por ejemplo, en Isaías se dice que hay 25 veces la expresión el santo de Israel. Cuando uno comienza a conectar todo esto y ve que esto se aplica a Jesucristo, entonces uno encuentra algo tan maravilloso, tan extraordinario. Estamos hablando, en este caso, en esta ocasión, que nuestro Señor Jesucristo reúne las condiciones para precisamente abrir esa puerta, porque Él es el santo y el verdadero. Él es Dios mismo el que está precisamente hablándonos a este respecto. La palabra verdadero es otra palabra que se aplica únicamente a nuestro Dios. Hay un solo Dios verdadero, decimos nosotros, y creemos nosotros, hay un solo Dios verdadero. Cuando Cristo vino, una de las cosas que dijo, hablando de los símiles acerca de Él mismo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, interesante que ese versículo, la palabra verdad está en el centro, como conectando el camino y la vida. Y cuando uno sigue analizando este elemento de quién es Dios, como Dios verdadero, a través de su palabra que nos es revelada, lo que descubrimos entonces es que en efecto ese Dios se nos ha revelado como el Dios único, pero como el Dios verdadero. Y por allá va a decirnos la Biblia: estamos en el verdadero, creemos que es el verdadero, Él es el verdadero Dios. Desde un principio nosotros afirmamos en nuestras doctrinas que no hay otro Dios como nuestro Dios, que no hay otro Dios en el cual nosotros hemos fijado nuestra atención como creencia, como doctrina, que precisamente el Dios que es verdadero. Entonces, cuando combinamos santo y verdadero, estamos entonces diciendo que esto se aplica a la deidad, pero también a la Trinidad. Por lo tanto, estamos hablando de que Jesucristo en este pasaje se nos revela como Dios también. ¿Y acaso no es eso lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos va a reiterar una y otra vez que Jesucristo es Dios. La teoría o las tesis o los comentarios que siguen saliendo acerca de que Jesucristo no es Dios, pues simplemente cuando uno contrasta todos estos textos, se da cuenta de que esa verdad no es cierta, esa verdad no es verdadera, hablando en esos términos. Jesucristo es Dios y la palabra de Dios así lo confirma. En esta revelación que estamos teniendo de la iglesia de Filadelfia, a quien le dice él que tiene una puerta abierta, se le revela de esta manera. Pero además de eso dice el que tiene la llave de David. Ahora, esta es una frase distintiva que nos va a ayudar a entender entonces por qué esa puerta permanece abierta y si él abrió nadie le va a cerrar. Pero también vamos a ver que cuando él la cierre nadie tampoco la puede abrir. Dice el versículo. El versículo que hemos leído nos habla de eso. Dice: el que tiene la llave de David. Yo quiero que vaya un momentico a Isaías 22, porque uno se pregunta: ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esta expresión? El que tiene la llave de David. Hay toda una historia por allá en Isaías 22. No tengo tiempo para leerla, se las dejo para que la analicen, todo ese pasaje de Isaías 22. Pero quiero hacer referencia a lo que Isaías dijo a este respecto. Dice el versículo 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y nadie cerrará y abrirá. Gracias, hermano. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Era la promesa que se le había dado a alguien en quien fue sustituido
por otra persona en ese tiempo por su maldad. Y entonces este otro hombre, a quien Dios entonces escogió, él dice la escritura que pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Pero entonces de allí se toma el pasaje que estamos utilizando, aplicándolo a Jesucristo, y Jesucristo entonces es el que tiene la llave de David. Cuando uno lee esta frase, no deja de ponderar que Jesús, lo que dijo Jesús sobre esto, con esta referencia aún profética, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Por qué Jesucristo, por ejemplo, no dijo que él tenía la llave de Abraham? Hubiese sido muy interesante porque Abraham pues se conoce como el padre de la fe. ¿O por qué no dijo yo tengo la llave de Moisés? Porque total pues Moisés es el legislador, el gran líder por supuesto también de Israel. Pero él no dijo eso, ni de Abraham ni de Moisés. Él dijo el que tiene la llave de David. Y entonces uno comienza a estudiar por supuesto a David. Y si bien es cierto, lo primero que la gente puede recordar de David fue sus errores, sus pecados, hay una verdad que está por encima de eso. Y es la verdad de la valentía de David, de la fidelidad de David, de la dedicación de David, de la pasión de David, del amor que David tenía por su Dios. Tanto así que se llegó a decir que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no se dijo de más nadie, ni se ha dicho de más nadie. Entonces Jesucristo, que es conforme al corazón del Padre también, él toma esta iniciativa de decir yo tengo entonces la llave de David. Pero además de eso, porque de David vendría el Mesías. La parte profética mesiánica viene de David. Es la línea mesiánica. La Biblia va a decir que sería llamado hijo de David. Y todos nosotros conocemos cómo entonces se desarrolla toda esta aplicación. Había muchos Mesías que se estaban levantando en ese tiempo. Pero cuando se habló del Mesías hijo de David, fue como la confirmación entonces que definitivamente él vendría de ese linaje. David, por lo tanto, se presenta como la figura mediante el cual el Señor tiene la llave para abrir y por supuesto la llave para cerrar. Es interesante que también dice el que abre y ninguno cierra. Vean el versículo, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Quiero dar una palabra sobre esto porque me parece también muy significativo. Hemos dicho que el mismo Señor Jesús tiene toda autoridad sobre la iglesia. Esto es alentador. Por un lado, porque ningún hombre es la cabeza visible de la iglesia. ¿Me están oyendo, verdad? Ningún hombre es la cabeza visible de la iglesia. El pastor de una iglesia es simplemente pastor porque tiene ese llamamiento y tiene ese don de ser pastor. Pero no es la cabeza de la iglesia. No son los ancianos, no son los diáconos. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Él es, en todo caso, quien, de acuerdo pues a lo que estamos leyendo, tiene toda la autoridad. Pero también es interesante ver esto, porque es una profecía que se cumple de una manera extraordinaria. Cuando predicamos a Jesucristo, lo hacemos bajo la convicción que en este caso el Señor va a abrir las puertas también. Que el Señor va a tocar corazones también. Que el Señor sigue tocando corazones. Cuando uno predica a Jesucristo, sea desde el púlpito, sea en la calle, donde sea, la esperanza es que ese corazón endurecido, sea un corazón que se ablanda, sea un corazón, por supuesto, que sea tocado por el Señor. Y el resultado sea que haya salvación. Pero también es cierto, hermano, que Jesucristo tiene la potestad de cerrar las puertas. Y esto es algo que a mucha gente no le cuadra mucho, no le gusta mucho. Pero si una cosa es verdad, la otra también es verdad. Él abre la puerta, pero también cierra la puerta. Y aquí viene algo que debemos nosotros tocarlo con mucha solemnidad. Llegará el día cuando ya se cerrará esa puerta. Llegará el día cuando la gracia habrá dado ya su tiempo.
cuando el tiempo de la visitación del Señor se acabó. Por lo tanto, por eso dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para referirse entonces a la importancia que tiene del tiempo de ahora. Y este texto también entonces nos habla de que en medio de todo lo que estamos viendo en este pasaje, nos ilustra que Jesucristo con toda su autoridad es el único que puede entonces hacer esto con la iglesia del Señor. O la cierra o la abre. La buena noticia que estamos hoy trayendo es que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía una puerta abierta. Yo mismo, dice, he puesto esa puerta abierta para que nadie la cierre y por supuesto una vez que está abierta. Encontramos entonces en esto la importancia de quién es Jesucristo para esa iglesia con esas puertas abiertas. Otra vez se nos presenta como el Dios que se nos revela como el que abre las puertas permanentemente, pero sobre todas las cosas se nos revela diciéndonos que Él es el santo, que Él es el verdadero, que Él tiene la llave de David. Nosotros, como iglesia del Señor, entendemos la importancia que esto tiene para seguir adelante en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Creemos firmemente en un Dios que se nos ha manifestado a través de Jesucristo. Pero en segundo lugar, por causa de aquel que conoce nuestras obras. No solamente por causa de aquel que es eso para la iglesia. Pero ahora estamos pensando por causa de aquel que conoce nuestras obras. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Yo conozco tus obras. Vea lo lindo de esto. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, subrayen esto, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí entonces el secreto de aquella iglesia que tenía las puertas abiertas. El Señor conocía sus obras. Jesús sabía que aquella iglesia tenía pocas fuerzas. Algunos dicen que no era poca fuerza en cuanto a debilidad, sino quizás era una iglesia que era muy pobre. Los hermanos no eran tan adinerados, no tenían tantas posibilidades. Era una iglesia que tenía pocas fuerzas. Pero hermano, una iglesia que tenía poca fuerza, quien el Señor elogia diciendo, aun cuando eres así, aun cuando has vivido de esa manera, tengo que decirte que has guardado mi palabra. Hermano, aquí está la gran diferencia para alguien que se siente que es poca cosa, que no vale nada, pero descubre con la palabra del Señor que entonces al guardar la palabra del Señor, Dios lo elogia de esa manera. Interesante que Pablo decía, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y es como el contraste, es como la ironía de la vida cristiana. Porque mientras hay esa condición de debilidad en algún momento, nuestras fuerzas no dependen de nuestras habilidades, sino dependen precisamente del poder del Espíritu Santo que está en nosotros, y eso hace la diferencia en nuestras vidas. Mírenlo de esta forma, hablando de esto, de las pocas fuerzas. Algunas iglesias ya citadas tuvieron serios problemas en guardar la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando uno analiza la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Éfeso, en esas dos iglesias había un problema de doctrina, pero muy serio. Tenían la doctrina de Balaán o la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál era el resultado entonces? Que el Señor las juzgó de tal manera que tenían que arrepentirse por lo que estaban haciendo, la desviación que tenían. Entonces estamos aquí en presencia de una iglesia que es débil, pero a la vez es fuerte. Pensaba yo en esta semana, y nosotros tenemos hoy día iglesias fuertes, pero que no guardan la palabra. Esta iglesia era débil que guardaba la palabra.
tenemos muchas iglesias bastante fuertes, pero que no guardan la palabra. Ustedes saben a qué iglesia me estoy refiriendo. Iglesias que por el afán de llenarse desde todo punto de vista, el espacio físico, pues no les importa el sacrificar la doctrina, por ejemplo, el sacrificar lo que se cree, y por lo tanto actúan de esa manera. Aquí tenemos a una iglesia que, aunque es débil, aunque es pequeña, aunque está en esa condición, ha guardado la palabra. Reconoce que ella no tiene muchas fuerzas, pero a pesar de eso ha guardado su palabra. Hay algo extraordinario en esta declaración. El Señor no espera que nosotros hagamos o tengamos grandes cosas para calificarnos. Lo que Él espera de nosotros es que seamos fieles. ¿Acaso no dice la Biblia, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Esa es la matemática del cielo, la matemática divina siempre es así. Nunca seremos fieles en cosas grandes, pero Dios entonces sí es fiel en ponernos en cosas grandes. La demanda es que podamos ser fieles por lo menos en lo poco, según pues nosotros tenemos, como por ejemplo la parábola de los talentos a este respecto. Dice más adelante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, quiero que me sigan aquí porque aquí hay algo interesante que debemos verificar. El versículo entonces 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un texto, por cierto, hermano, uno de los textos más estudiados de los escatólogos, porque es una clara referencia a lo que ha de ser el rapto de la iglesia y la gran tribulación en este caso. Es una de las referencias que tenemos muy, muy directas allí. Pero quiero llamar la atención a algo que a mi manera de ver es muy importante. Y es la palabra de mi paciencia. Hay una cosa es guardar la palabra de Dios, escuche esto. Y otra cosa es guardar la palabra de mi paciencia, porque quien está hablando es Jesucristo. Entonces tiene que preguntarse, ¿qué diferencia hay? ¿De qué está hablando entonces el texto? Bueno, le quiero decir lo siguiente. El texto está hablando de que si alguien es paciente y ha sido paciente, se llama el Señor. Se llama Dios. ¿No dice por allá Pedro que la paciencia de Dios es para salvación? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Acaso la Biblia no dice que nuestro Señor espera que los enemigos, sus enemigos, sean puestos bajo el estrado de sus pies? Esto implica paciencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? 2000 años, más de 2000 años. Y Jesús está esperando. Alguien dijo, y lo corroboro, que el secreto mejor guardado que tiene el Señor es la manifestación precisamente del día del Señor. Es un secreto divino, es un secreto del cielo, un secreto muy de Dios en ese aspecto. Ahora, escuche esto. Cuando uno comienza a estudiar este texto de esta manera, se da cuenta de este detalle, que en el caso de la iglesia de Filadelfia, ellos se habían unido a su Señor en guardar la paciencia, mi paciencia, como dice, hablando de Jesucristo, en guardar eso. No solamente entonces estaban guardando la palabra de Dios, sino el hecho mismo de seguir a Jesucristo en su paciencia hasta que finalmente, por supuesto, Él haga su aparición. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, la iglesia del Señor pasa por las pruebas, el creyente pasa por pruebas, por tribulaciones, pero hermanos, seguimos nosotros confiados que estamos cumpliendo con la paciencia también de nuestro Señor Jesucristo, que estamos juntos viviendo ese momento hasta que Él se manifieste en ese día que esperamos que será, por supuesto, muy pronto y un día glorioso. Los tiempos futuros no serán mejores que los primeros. Pero el texto pareciera sugerir algo. La oración, mi paciencia, habla más que la paciencia nuestra. Habla de la paciencia de Cristo. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos considerar la importancia que esto tiene para que vivamos cada día en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, consciente que estamos también viviendo la paciencia de nuestro Señor. No somos nosotros, en el caso particular de nuestra vida aquí, tan sometidos a pruebas y a tribulaciones como en otros lugares en el mundo.
Pero hermanos, cualquiera sea la tribulación, prueba por la cual pasemos, sepamos entonces que nosotros estamos en la misma dirección, en la misma línea con nuestro Señor en cuanto a su paciencia. La iglesia de Filadelfia había acompañado al Señor en su paciencia. Por tal razón ellos tenían la promesa. ¿Cuál era la promesa? Serás guardado de la hora de prueba que viene al mundo. Ahora, vamos a ponerlo en esta forma para que vayamos a la parte final de mi mensaje. Si el Señor le da esta promesa a la iglesia de Filadelfia, es la promesa que se le da entonces a todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Qué significa esto? Que precisamente la fidelidad de la iglesia en guardar esa palabra de la paciencia del Señor, le asegura a la iglesia que entonces será libertada, pasará, por supuesto, el momento, pero Dios la liberará, la hará que pase ese momento, por supuesto, porque al fin y al cabo le ha dicho eso, le ha prometido eso, que esa hora de prueba que viene al mundo, la iglesia no pasará por esa prueba. La iglesia no pasará por esa tribulación. De allí entonces que cuando los que creemos en esto, los que afirmamos esta escatología, simplemente planteamos el hecho de que la iglesia, cuando venga ese tiempo de prueba más terrible al mundo, la iglesia será levantada. Precisamente por eso hablamos del rapto de la iglesia. Yo no sé si usted cree esto, no sé si usted está consciente de esto, pero quiero decirle, hermano, que esta es una de las verdades más gloriosas que tenemos nosotros en la palabra del Señor. Y al exponerla, al traer precisamente el caso de Filadelfia, es interesante que Jesucristo dijo eso de la iglesia de Filadelfia. Fue de ellos que dijo esto, precisamente para que entendieran la importancia que tiene la protección del Señor. En último lugar, hablamos también por causa, estamos hablando de las razones por las cuales el Señor no cierra una puerta una vez que la abre. Estamos diciendo por causa de aquel que nos concede la victoria. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 9. Comenzamos por allí. Vamos a analizarlos allí también. Lo primero es haciendo que los enemigos se conviertan a él. Versículo 9. Escucha o léalo, véalo allí. He aquí yo vengo, he aquí yo entrego, quiero decir, de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué tremenda declaración de la palabra del Señor en cuanto a ese aspecto de concederle la victoria a su iglesia. La iglesia estaba pasando por prueba. El Señor conocía lo que estaba sucediendo, pero a la vez le dice, le da la seguridad de que será una iglesia que va a triunfar sobre sus necesidades, sobre sus problemas, sobre sus tribulaciones en este caso. Los que han sido sus enemigos, ahora el Señor los trae a sus pies para que reconozcan, dice el texto, para que reconozcan que yo te he amado. Esa es la parte hermosa de esta palabra. Dios tiene un celo especial con su iglesia. Dios ama especialmente a su iglesia. Y la Biblia dice que la amó tanto que se entregó por ella. Por allá Efesios 6 nos va a decir eso. Que amó tanto a su iglesia que se entregó por ella para santificarla, para guardarla, para entregársela, para presentársela delante del Señor como una iglesia santa, pura, sin mancha. Pues la Biblia dice en este caso que Él hará que los enemigos de la iglesia vengan a ella. Mira lo que dice. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La obra que el Señor finalmente hace es aquellos que se constituyen en enemigos de la obra del Señor, finalmente los constituye en amigos de la obra del Señor. No sé si se acuerdan el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que se había decidido acabar con la iglesia. Mientras iba respirando amenazas de muerte en el camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesucristo. Jesucristo le preguntó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno se pregunta, pero aquí estaba persiguiendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero Jesucristo, por supuesto, se identifica tanto con su iglesia
Y en ese momento dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que estás haciendo tú mismo te estás destruyendo. Bueno, la historia termina diciendo que Pablo se convierte al Señor y después pasó de ser perseguidor a perseguido por causa precisamente del Evangelio. ¿Qué hace el Señor entonces con los enemigos del Evangelio? Pues si a Él le place, cambia ese corazón endurecido y esos corazones que rechazan el Evangelio, que han sido endurecidos por el pecado mismo, por todas las cosas que hacen, el Señor cambia sus corazones y después los hace amigos de la iglesia, parte de la iglesia. En la iglesia lo que tenemos son hermanos y hermanas que antes éramos enemigos del Señor, pero por la intervención del Espíritu Santo, entonces el Señor tuvo misericordia de nosotros y ahora nos ha hecho amigos de Él, por supuesto, parte de la iglesia. Qué bendición, qué manera de ver el Evangelio. ¿Qué es lo que hace que los enemigos vengan y se inclinen ante la iglesia y reconozcan que Dios la está bendiciendo? Pues cuando la iglesia misma los trata con amor. Es interesante también ver este detalle. Cuando la iglesia se dedica precisamente a amar a la gente, a aquellos que aún nos aborrecen, nos rechazan, pero la iglesia demuestra ese amor, entonces al final es lo que vemos. Por otra parte, entonces, afirmando que Él volverá pronto. Mira lo que dice el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Aquí es donde muchos enemigos de la fe dicen, bueno, esto se está diciendo hace 2000 años. Hace 2000 años se está diciendo, Cristo viene pronto y no termina de llegar. Hermano, la verdad va a ser la misma. Cada generación va a contar lo mismo, Cristo viene pronto. No nos toca a nosotros definitivamente este asunto. Lo que nos toca a nosotros es prepararnos precisamente porque Cristo viene pronto. No sabemos si Cristo viene ahora mientras estoy predicando, porque al fin y al cabo Cristo viene pronto. Es un asunto de Él, es un asunto divino. Pero estamos en la expectativa entonces de lo que esto puede suceder. Y lo que nos llama la atención en este contexto es que Cristo viene pronto, y especialmente cuando se habla de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. Entonces cuando eso vaya a ocurrir es cuando Cristo se hará presencia precisamente para levantar a su iglesia, para llevársela para estar con Él y precisamente para que la iglesia disfrute de lo que va a ser la presencia con su Señor en las bodas del Cordero cuando esté con Él. Todo esto entonces nos hace ver la importancia que tiene, mis amados hermanos, que mientras Satanás sigue obrando, mintiendo y poniendo hasta desánimo en las personas acerca de la promesa de la segunda venida, el Señor nos dice que Él viene pronto. Y esa promesa es la promesa más grande que nos mantiene allí en esa esperanza firme. Que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos seguros que el Señor viene pronto. Viene pronto. Por último, el versículo 12, ¿no? Anunciando los galardones celestiales. Mira lo que dice el versículo 12. Al que venciere, otra vez esa frase, al que venciere. Y este es algo constante en estas cartas y en todo el libro. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué le va a suceder al que venciere? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero enfatizar dos cosas sobre esto y quiero que usted me escuche muy de cerca, porque uno encuentra a veces en textos bíblicos algo como algo que no había visto, no habíamos pensado, y ahí está como la clave para entender el resto de las cosas. Primero, en esos galardones se nos habla de que Dios nos hará columnas en el templo. Por supuesto, en el cielo no hay templo, no va a haber templo. Es una noticia que ya sabemos. La Biblia dice eso, que no habrá. La visión que tuvo Juan dice que no vio el templo como tal, porque al fin y al cabo dice que la gloria de Dios llenará todo. Entonces, ¿para qué se necesita un templo? Pero es interesante que es una figura.
Las columnas ilustran la fortaleza. Dice, os haré columnas en el templo. Columna, mira lo que dice. Columna en el templo de mi Dios. Para hablar de que será un lugar tan seguro. Un lugar donde nosotros estaremos tan confiados. No como en este mundo que todo se mueve, que cualquier cosa pueda suceder. En ese mundo de Dios, en el cielo prometido, en la ciudad que nos espera, allí estaremos firmes con el Señor para siempre. No habrá tal cosa como que estaremos sometidos a cualquier otra situación de miedo, de espanto, de temor. Pero además dice que nunca saldrá de allí. Hermanos, una vez que se cierra esa puerta, una vez que estemos con el Señor, jamás vamos a salir de allí. Y yo quiero decirles algo. Después que estemos allí con el Señor, jamás queremos ni siquiera pensar en regresar, especialmente a una vida como esta de la tierra. Allí estaremos para siempre. Es la esperanza más gloriosa que tenemos como hijos de Dios. De allí jamás saldremos, porque el Señor habrá entonces custodiado nuestra vida para siempre. Y aquí viene la parte que quiero enfatizar también. Hay tres cosas, escuche esto, tres cosas que Dios va a hacer en cuanto a nuestra vida cuando estemos con el Señor. Tres cosas nuevas. Y que las va a poner en nosotros. Creo que hemos hablado anteriormente acerca de un nombre nuevo, pero aquí estamos hablando de tres cosas que va a poner el Señor en nuestras vidas. Mírenlo otra vez, sígate cerca. Y escribiré sobre él, sobre la persona que venciere, primero el nombre de Dios. Eso significa la misma naturaleza de Dios la vamos a tener nosotros. No, por supuesto, desde el punto de vista de su divinidad absoluta. Pero sí tendremos esa naturaleza. Aquello que se perdió en el Edén, que fuimos creados a imagen y semejanza, vamos a recuperarla. Y seremos realmente tan parecidos a Dios, que seremos conforme a su imagen y semejanza. Y eso va a ocurrir cuando estemos en su presencia. Porque vamos a recuperarla. Ya no habrá el pecado que ha destruido esa imagen del Señor. En segundo lugar, va a poner el Señor el nombre de la Nueva Jerusalén en nosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Él se va a encargar de poner ese nombre y nosotros seremos los ciudadanos de esa ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén. Una vez fui con creo que el hermano Arnoldo andaba en esa actividad, que fuimos una vez aquí a Pensilvania y fuimos a ver la película In the Beginning, creo que se llama la película, esa famosa película que pasa en ese lugar. La recomiendo, por cierto. Y yo me acuerdo que en la parte final aparece Adán allá, después que pecó, rodeado de los hijos, de los nietos, tataranietos, y siga usted pensando cuánto estuvo allá a lo lejos. Y uno está allá viendo a Adán. Por supuesto, uno está ya muy conmovido por todas las cosas que está viendo en semejante película. Y de repente, hermanos, del fondo de ese lugar emerge una ciudad. Y comienza a subir esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero lo que hace que uno se conmueva y comience a llorar, porque no se puede parar uno de llorar, es ver que en la punta de esa ciudad está Jesucristo. Porque la idea es que mientras el primer Adán pecó y el primer Adán pues hizo lo que hizo, entonces ahora el nuevo Adán, que es Jesucristo, viene para construir entonces el mundo que originalmente Dios quiso tener con Adán. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros llevaremos el nombre de esa ciudad en nuestro corazón porque somos parte de la ciudadanía de esa ciudad. Eso lo hará el Señor, hermano. Pero todavía eso no basta, hermano. Hay otra cosa más. Mire el texto. Y mi nombre nuevo. Y uno se pregunta, ¿pero de qué se trata esto? Mi nombre, no dice tu nombre, mi nombre. Entonces uno comienza a pensar esto, bueno, en esta vida Jesucristo ha sido el Creador, el Salvador, Consolador, pero en el cielo Jesucristo ya no tendrá estos nombres. Ya no será el Salvador porque ya eso pasó. Ya no será el Creador porque ya eso pasó.
No será el Consolador porque eso pasó. No será eso. Entonces, ¿qué va a ser? Hermanos, es lo que está reservado, el nuevo nombre que Jesucristo tendrá y que se nos revelará a nosotros cuando estemos en su presencia. Y ese nombre lo pondrá también en nuestros corazones. Yo no sé si esto usted lo anima, pero la verdad es que esto es un misterio, glorioso misterio. Y eso te va a acontecer a ti y a mí cuando estemos en su presencia. Quiero terminar esta tarde diciendo: ¿a qué pastor no le gustaría pastorear la iglesia de Filadelfia? Una iglesia con una puerta abierta. Pero hermano, el Señor nos ha dado para pastorear la iglesia que tenemos que pastorear. Y la idea es que cada iglesia debe parecerse a Filadelfia. Debe ser una iglesia llena de ese amor. Debe ser una iglesia que con esa disposición, sobre todas las cosas, una iglesia que guarde la palabra del Señor. Muchas cosas podremos nosotros guardar en esta vida, pero si no guardamos la palabra del Señor, de nada servirá la vida cristiana. Aquella iglesia no tenía muchas fuerzas, hermano, pero una iglesia que guardaba la palabra del Señor. Quizás a ti mismo el Señor te dice esta tarde: no tienes mucha fuerza, pero se acerca para decirte: te observo, te conozco tus obras y tú estás guardando mi palabra. Y eso es una garantía de que tú no solamente eres un hijo de Dios, sino que eres un hijo que vas a vivir en victoria permanentemente porque estás guardando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, al fin y al cabo, es la que nos da la victoria en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Nosotros también podemos dejar que el Señor abra las puertas que parecen imposibles. Hay puertas, especialmente cuando evangelizamos estos días, haciendo esto, nos damos cuenta de que hay hogares tan cerrados, hogares que nos van a seguir tirando las puertas. Pero hermanos, nosotros seguimos adelante porque al fin y al cabo el Señor sabe cuál es la puerta que se va a abrir. ¿Cuál es la puerta que se va a abrir para que nosotros entremos, prediquemos y hablemos? Y al fin y al cabo, pues, el Señor será glorificado en lo que hagamos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que seamos una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Que aprendamos de esta iglesia el ímpetu, el arrojo que tenía de ser una iglesia que amaba tanto a su Señor. De allí el nombre Filadelfia, amor fraterno, amor de hermano, que esa sea la característica de una iglesia como la nuestra para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Estemos de pie, hermanos, para orar al Señor. Una de las cosas que es muy llamativo en este mensaje de la iglesia de Filadelfia es que el Señor no tuvo ninguna queja. ¿No se dieron cuenta? No se quejó de nada de esa iglesia. De las demás, bueno, las quejas abundan. La última que vamos a hablar el domingo, las quejas son en cantidad. Pero de esta iglesia no se quejó el Señor. Qué lindo es pensar que el Señor venga y con su presencia nos vea y pueda decir: yo conozco tus obras. Y que no tenga ninguna queja de nosotros. Creo que ese será el mejor regalo que podemos darle al Señor. Y la única manera como el Señor no tenga quejas de nosotros es que nosotros pues no demos las ocasiones para que el Señor tenga quejas de nosotros. Vamos a orar de esta manera, vamos a terminar este tiempo orando. Quizás en esta tarde nosotros llegamos a este lugar, como siempre llegamos a la iglesia, con muchas expectativas, pero llegamos pensando también en la necesidad de escuchar en una iglesia como esta el elemento de que el Señor la elogió por su condición. Y si yo reconozco en mi vida, en mi interior, aquellas áreas donde no le estoy agradando al Señor, entre ellas que no estoy guardando su palabra como Él espera que la guarde, pues que esta sea una ocasión especial para acercarme a Él
y pedir que Él sea quien tome control total de mi vida. Y ore de esta manera en su corazón. Padre, gracias, muchas gracias por esta tarde. Qué bueno recordar que en todas estas iglesias tú pudiste reconocer aquellas cosas buenas que estas iglesias hacían. Y especialmente la iglesia que estudiamos hoy. En ella, Señor, viste que era una iglesia que guardaba tu palabra. Estaba sometida a la prueba más terrible que pudiera estar, pero había guardado tu palabra. Señor, que como creyentes nosotros, al pensar entonces en lo que es más importante de nuestras vidas, guardemos tu palabra y que las pruebas, tribulaciones, situaciones por las cuales pasamos todos los días, nos ayuden entonces para que nosotros podamos guardar tu palabra, no negar tu nombre, confesar tu nombre en todo caso, en todas las circunstancias de nuestras vidas, que no te neguemos, porque tú nunca nos has negado ni nos negarás. Gracias te damos por esta tarde, por este tiempo que hemos tenido acá, y oramos con gratitud, porque tu palabra siempre hará la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, por un momento. Vamos a pedir a los hermanos que pasen al frente para que sigan con este tiempo.